Me desafiaste. Ahora, te haré conocer el abismo en carne propia. Estas fueron las palabras de Nayib Bukele dirigidas a Raúl El Croc Garrobo, luego de que este último lo encarara directamente con amenazas de acabar con su vida. ¿Qué contenía todo ese mensaje? Quédate hasta el final para descubrirlo. Desde la penumbra de una celda fría y húmeda en el Secot, Raúl El Croc Garrobo, un hombre conocido por forjarse una reputación como uno de los líderes más implacables y temidos del inframundo salvadoreño, planeaba un mensaje que haría eco en toda la nación. A pesar de haber estado encerrado por meses, bajo vigilancia constante de custodios que cumplían órdenes estrictas del presidente Bukele, su espíritu no había sido doblegado. En su experiencia en el mundo del crimen, el Croc había aprendido que incluso en las circunstancias más adversas, siempre hay un camino. Estaba determinado a encontrarlo. No era un hombre que se sometiera fácilmente, mucho menos ante alguien como Bukele, cuya estrategia política había girado en torno a la lucha contra las pandillas. Desde el momento de su captura y traslado al Secot, el Croc juró buscar venganza. Durante los primeros días en prisión, sus movimientos estuvieron severamente restringidos, no podía comunicarse con nadie y sus privilegios eran inexistentes. Sin embargo, con el tiempo, consiguió ganarse la confianza de ciertos guardias corruptos. Con promesas de dinero y un futuro mejor, los persuadió para que lo ayudaran. Una noche, en la oscuridad de la prisión, uno de esos guardias le entregó un dispositivo móvil que había introducido de manera clandestina. Era un teléfono sencillo, lejos de ser sofisticado, pero suficiente para enviar un mensaje al exterior. Durante semanas, el Croc había trabajado en ese mensaje, eligiendo cada palabra con precisión quirúrgica. Sabía que no podía permitirse sonar débil o desesperado. Quería que sus palabras golpearan directamente el orgullo del presidente y demostraran que no había poder suficiente para silenciarlo. Con el teléfono en mano y las luces apagadas, el Croc se conectó a una red clandestina. Logró hacer llegar el mensaje a uno de sus aliados fuera de la cárcel, sabiendo que éste lo entregaría al destinatario correcto. El mensaje comenzaba con una advertencia helada. Nayib Bukele, crees que me has enterrado, pero lo único que has hecho es darme tierra para construir mi escape. Te haré pagar por cada gota de sudor y sangre que has arrancado de mí. Esto es solo el inicio de tu caída. Sus palabras no solo transmitían venganza, sino que eran un recordatorio de su alcance. Continuó con un tono aún más desafiante. Crees estar seguro detrás de tus muros y tus guardias, pero tus días están contados. Nadie ha escapado de mi sombra, y tú no serás la excepción. Estoy aquí, dentro de estas paredes, pero mi influencia sigue viva en las calles. Cada uno de tus movimientos es vigilado, cada paso que das me acerca más a ti. Estoy dispuesto a esperar, pero no será por mucho tiempo. Escaparé, Nayib, y cuando lo haga, será tu fin. La combinación de ira, amenazas y la fría determinación de un hombre que no reconocía límites impregnaba cada línea. El Croc sabía que este mensaje no solo sería leído por Bukele, sino que también llegaría al pueblo salvadoreño, sembrando miedo y desestabilización. Cuando el mensaje llegó finalmente a manos del presidente, este estaba en medio de una reunión con su gabinete de seguridad. Un asesor interrumpió la reunión, acercándose apresuradamente para susurrarle al oído mientras le entregaba una copia del mensaje. Bukele lo leyó en silencio, su mirada recorriendo cada palabra con una mezcla de furia e incredulidad. Golpeó la mesa con el puño, su voz resonando en la sala. ¿Cómo demonios pudo enviar esto desde la prisión? Los presentes intercambiaron miradas tensas, sin respuestas claras. El sistema de seguridad del Secot había sido diseñado para ser infranqueable, pero el Croc había encontrado una grieta en el muro. Bukele no tardó en emitir órdenes: quiero que se investigue a fondo. Revisen a cada guardia, cada prisionero, cada celda. Si alguien está colaborando con él, que sea apartado de inmediato. Aunque su tono era firme, una sombra de preocupación se dibujaba en su rostro. Sabía que lidiar con alguien como el Croc requería más que medidas de seguridad. Necesitaba adelantarse a sus movimientos, algo que, hasta ese momento, parecía no haber logrado completamente.
Mientras tanto, en su celda, el Croc sonreía con satisfacción, consciente de que su mensaje había llegado al lugar indicado. Los rumores empezaron a esparcirse entre los reclusos, y su reputación dentro del Secot se fortaleció aún más. Para muchos de ellos, el Croc no era solo un líder, sino un símbolo de resistencia frente a un sistema que buscaba erradicarlos. Aunque muchos vivían con temor ante las represalias de Bukele, algunos comenzaron a creer que el Croc tenía el poder necesario para cambiar la situación. Días después, Bukele decidió tomar el control del asunto de manera directa. Visitó el Secot con un equipo reducido, queriendo verificar personalmente las condiciones en las que se encontraba el Croc. Al llegar a su celda, lo encontró sentado en una esquina, con una mirada fría y desafiante. El presidente se acercó, pero mantuvo una distancia prudente para no demostrar vulnerabilidad. «¿Así que crees que puedes intimidarme desde aquí?», dijo Bukele, con un tono cargado de sarcasmo. El Croc levantó la vista, manteniendo en su rostro una sonrisa burlona. «No es una amenaza, presidente, es una promesa. Tú iniciaste esta guerra, y yo seré quien la termine», respondió con firmeza. «Te aseguro que no saldrás jamás de esta cárcel», afirmó Bukele, con voz llena de convicción. El Croc soltó una leve risa y replicó: «¿Estás tan seguro? ¿De verdad crees que puedes detenerme? He escapado de lugares mucho peores. No subestimes lo que un hombre acorralado puede hacer, y tú me has dado razones de sobra». El encuentro fue breve, pero el impacto de las palabras del Croc resonó mucho después de que Bukele abandonara el lugar. La seguridad en el Secot fue reforzada de inmediato, los guardias fueron sometidos a estrictos controles, y las celdas comenzaron a ser inspeccionadas diariamente. Los inicios del Croc. Raúl el Croc Garrobo creció en un entorno marcado por la carencia y el caos. Su madre, una mujer de carácter firme, trabajaba largas horas como empleada doméstica, mientras que su padre, un hombre alcohólico y violento, desaparecía por días enteros, dejando a Raúl y a sus hermanos a merced del destino. Era un niño delgado, con una mirada desafiante, que desde muy pequeño comprendió que la vida no le regalaría nada. El ambiente en el que creció fue una verdadera escuela de supervivencia callejera, pandillas rivales controlaban los callejones de su vecindario. Y cada esquina era un recordatorio de que el miedo y la violencia dictaban las reglas. A los 12 años, Raúl ya era conocido por su habilidad para meterse en problemas y salir de ellos. Robaba carteras con una destreza impresionante y, en más de una ocasión, enfrentó a jóvenes mucho mayores, ganándose el apodo de El Croc, que evocaba su ingenio para salir airoso de cualquier situación. Conforme crecía, su ambición también lo hacía. No quería limitarse a ser un ladrón de poca monta, deseaba poder, respeto y, sobre todo, escapar de la miseria que lo rodeaba. Su oportunidad llegó cuando un líder pandillero apodado El Tiburón notó su potencial. El Croc empezó como mensajero, transportando dinero y sustancias ilícitas. Sin embargo, pronto demostró ser apto para responsabilidades mayores. Su audacia y habilidad para resolver problemas lo hicieron ascender rápidamente en la estructura de la pandilla, convirtiéndose en uno de los hombres de confianza del Tiburón. Fue durante esta etapa que el Croc comenzó a forjar su reputación. Su liderazgo combinaba una brutalidad implacable con una mente calculadora. Sabía exactamente cuándo presionar y cuándo soltar, lo que permitió que la pandilla expandiera su influencia. Controlaron no solo las calles, sino también complejas redes de extorsión que alcanzaban a pequeños empresarios y comerciantes. A los 25 años, Raúl Garrobo ya era uno de los hombres más temidos de San Salvador. Sin embargo, su ascenso no pasó desapercibido. Las autoridades comenzaron a prestarle atención, y su nombre aparecía cada vez más en los informes de inteligencia. La caída del Croc. El principio del fin llegó cuando el Croc planeó un golpe ambicioso, robar un cargamento de armas bajo custodia militar. Sabía que era una operación de alto riesgo, pero también comprendía que esas armas le garantizarían el control absoluto de las calles. Al principio, todo salió según lo planeado, pero no contaban con que la policía había infiltrado a uno de sus hombres. La información sobre el robo llegó a las autoridades, que organizaron una emboscada brutal. Mientras cargaban el botín, un convoy policial los interceptó,
desencadenando un tiroteo que se prolongó por más de una hora. Al final, varios miembros de la pandilla cayeron y el Croc resultó gravemente herido. Aunque logró escapar y refugiarse en una de las casas seguras de la pandilla, sus heridas eran demasiado graves. Necesitaba atención médica urgente y, en un momento de desesperación, confió en uno de sus hombres para que lo llevara a un médico clandestino. Desafortunadamente, ese hombre había sido capturado días antes y obligado a cooperar con las autoridades. La ubicación del Croc fue revelada, y en cuestión de horas, fuerzas de seguridad rodearon la casa. Sin fuerzas para resistir, fue capturado y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad, convirtiéndose en el mayor trofeo de la administración Bukele en su lucha contra las pandillas. Tras su captura, la organización del Croc comenzó a desmoronarse. Sin su liderazgo, la pandilla se fragmentó, y sus enemigos aprovecharon para tomar el control de sus territorios. El Croc fue enviado al Secot, una prisión diseñada para contener a los criminales más peligrosos del país. Allí, fue despojado de todos sus privilegios, reducido a ser un recluso más en un sistema que él mismo había desafiado. Por cierto, si este video está siendo de tu agrado, te invitamos a dejarnos un me gusta y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos contenidos. El inicio del infierno. Aquel mensaje que el Croc envió desde la prisión, lleno de advertencias y promesas de revancha, no solo marcó un antes y un después en su confrontación con el gobierno, sino que también selló su destino dentro del Secot. Desde el momento en que sus palabras desafiantes llegaron a los oídos de Bukele, su vida en la cárcel dejó de ser un castigo común para convertirse en un auténtico tormento. El Croc no tardó en darse cuenta de que las cosas habían empeorado drásticamente. En un lugar donde todos los reclusos sufrían bajo un régimen severo, él parecía ser el blanco de un odio personal. Días después de enviar el mensaje, los guardias comenzaron a tratarlo con una crueldad que superaba lo habitual. Cada mañana, al amanecer, lo sacaban de su celda para someterlo a inspecciones innecesarias. Desnudo y encadenado, lo exponían ante los demás internos, mientras lo humillaban con burlas y comentarios hirientes. Aunque mantenía la cabeza erguida, las marcas de la humillación se acumulaban más rápido que las de los golpes. Su comida, ya escasa de por sí, se convirtió en un bien casi inexistente. Por órdenes superiores, sus raciones disminuyeron hasta el punto de desaparecer en algunos días. A veces, los guardias colocaban platos frente a él, solo para retirarlos cuando intentaba alcanzarlos, en un juego sádico destinado a quebrarlo. El hambre comenzó a dejar huellas evidentes en su cuerpo. Sus mejillas se hundieron, sus costillas se hicieron prominentes y su rostro perdió la dureza que lo caracterizaba. El hambre se convirtió en un tormento constante, al punto de soñar con comida solo para despertar con un vacío en el estómago. Una chispa de resistencia. A pesar de todo, había algo en el que se negaba a morir. Incluso en su estado más vulnerable, el Croc mantenía una pequeña chispa de resistencia. En los momentos más oscuros, se recordaba a sí mismo que había sobrevivido a una infancia de miseria y a años de violencia en las calles. Aunque estaba al borde del abismo, no se permitiría caer sin luchar. Comenzó a idear pequeños actos de desafío, se negaba a responder durante los interrogatorios o mantenía su postura inmutable mientras lo golpeaban. Su cuerpo estaba irreconocible, pero su mente, aunque debilitada, seguía trabajando. Desde el fondo de su celda, comenzó a trazar un plan para regresar. Sabía que, de algún modo, encontraría la forma de escapar y recuperar el control de su vida. Su odio hacia Bukele era el motor que lo mantenía vivo, un fuego que seguía ardiendo incluso en las peores condiciones. Y hasta aquí llega este relato. Si te gustó, no olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenidos como este. Te deseo un excelente día y hasta la próxima.